Eduardo Camavinga no se vende. El Real Madrid blinda a una joya del presente y futuro. Mientras París celebra con entusiasmo la clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la UEFA Champions League, con Luis Enrique en el centro del escenario como artífice del éxito, desde las oficinas del club capitalino ya se empiezan a mover las fichas con la mirada puesta en el mercado de fichajes de verano. Entre los nombres que han empezado a sonar con fuerza en la prensa deportiva francesa, uno resalta por encima del resto: Eduardo Camavinga, el talentoso centrocampista del Real Madrid. Luis Enrique, entrenador del PSG y antiguo seleccionador de la Roja, considera que el centro del campo de su equipo necesita una transformación profunda, una inyección de energía, dinamismo y equilibrio que permita competir de tú a tú con los gigantes del continente. Y para ello, ha fijado su atención en un futbolista que reúne todas las cualidades que busca: despliegue físico, intensidad, inteligencia táctica, capacidad de recuperación, técnica depurada y una versatilidad que pocos jugadores de su edad pueden ofrecer. Camavinga, según los medios afines al club parisino, es visto como una piedra angular sobre la que construir un nuevo proyecto deportivo. Sin embargo, desde la capital española, la postura del Real Madrid es tajante y no deja espacio para ambigüedades. Eduardo Camavinga no está en venta. Ni ahora, ni en el corto ni en el largo plazo. El club blanco no contempla siquiera sentarse a escuchar ofertas por uno de los jugadores más prometedores y comprometidos de su plantilla. Para el Madrid, Camavinga no es solo una joven promesa, es presente, es futuro y es identidad. Desde su llegada al conjunto merengue en el verano de 2021, cuando apenas tenía 18 años, el internacional francés ha protagonizado una evolución meteórica. Su adaptación al más alto nivel fue inmediata. En sus primeras apariciones, ya dejaba destellos de su personalidad en el campo, madurez impropia de su edad, valentía con y sin balón, despliegue incansable y una capacidad única para leer el juego. No tardó en ganarse el cariño del público del Santiago Bernabéu, que reconoce en él a un jugador diferente, trabajador, humilde y entregado. A lo largo de sus primeras temporadas con la camiseta blanca, Camavinga ha demostrado ser un comodín de lujo. Ha sido utilizado como mediocentro defensivo, interior por ambas bandas e incluso como lateral izquierdo, una posición en la que rindió a gran nivel en momentos de necesidad debido a las bajas en la plantilla. Lejos de quejarse, el francés asumió cada reto con profesionalismo ejemplar. Su actitud ha sido una de las más valoradas por el cuerpo técnico, primero con Ancelotti y posiblemente pronto con Xabi Alonso, quien podría llegar como nuevo entrenador del Madrid. En términos futbolísticos, Camavinga ha brillado especialmente en contextos de máxima exigencia. Su desempeño en fases decisivas de la Champions League ha sido notable. Ha sido protagonista en remontadas históricas, demostrando personalidad, coraje y una capacidad competitiva que le ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la plantilla. Cada vez que ha saltado al terreno de juego, ha aportado equilibrio, presión y verticalidad, características muy valoradas en el estilo de juego del Madrid. Es cierto que ha tenido altibajos en su rendimiento, como cualquier joven en etapa de formación, pero su progresión es innegable. Los técnicos y directivos del club lo saben, jugadores como Camavinga no abundan. Su perfil es codiciado en toda Europa y, precisamente por eso, el Real Madrid ha cerrado filas en torno a él. Renovado hasta 2029 y con una cláusula de rescisión prohibitiva, la entidad blanca le considera intransferible. Por su parte, el PSG, que ya ha intentado seducir a varios jugadores del entorno madridista en anteriores mercados, podría volver a la carga con una propuesta económicamente tentadora. No sería la primera vez que el club parisino lanza una ofensiva por una estrella merengue, pero en este caso, el propio entorno del jugador tampoco muestra intención alguna de abrir la puerta a una salida. Camavinga está plenamente enfocado en su presente en Madrid. Él mismo ha manifestado en varias entrevistas su gratitud hacia el club, su admiración por el proyecto deportivo y su deseo de seguir creciendo en una institución que le ha brindado confianza y oportunidades. Además, la posible llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista podría representar un impulso adicional en su carrera. El exjugador, leyenda del club y maestro en la posición de mediocentro, podría convertirse en un mentor ideal para Camavinga, guiándole en su evolución táctica y dotándole de nuevas herramientas para dominar los partidos desde el centro del campo. En el actual contexto, desprenderse de un jugador con el potencial y la proyección de Camavinga no solo sería un error desde el punto de vista deportivo, sino también estratégico. El Real Madrid está en plena fase de renovación generacional, y Eduardo es una de las piedras angulares sobre las que se cimenta ese nuevo ciclo. Junto a nombres como Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde y Arda Güler, Camavinga forma parte de una camada de jóvenes talentos destinados a liderar el club durante la próxima década. Por todo esto, la respuesta del madridismo es unánime y rotunda: Eduardo Camavinga no se vende. No por cifras astronómicas,
no por promesas de protagonismo, no por presiones mediáticas. Su compromiso, su entrega y su calidad le convierten en uno de los grandes orgullos de la afición blanca. En un fútbol cada vez más condicionado por los intereses financieros, su historia en el Real Madrid representa un caso paradigmático de fidelidad, crecimiento y proyecto a largo plazo. Camavinga no se vende. Camavinga es presente, es futuro, y sobre todo, Camavinga es Madrid. Crecen las dudas sobre el posible fichaje de Víctor Gyökeres por el Real Madrid. En los despachos del Santiago Bernabéu, el nombre de Víctor Gyökeres ha comenzado a ganar peso como posible refuerzo ofensivo para la próxima temporada. Florentino Pérez, junto al área deportiva del club blanco, estaría valorando seriamente al delantero sueco, que ha firmado una campaña sobresaliente en el Sporting de Portugal, 52 goles y 12 asistencias en 49 partidos oficiales. Unos números que, a primera vista, pueden deslumbrar. Sin embargo, bajo una mirada más rigurosa y exigente, la que exige la historia, el escudo y la afición del Real Madrid, el fichaje plantea más interrogantes que certezas. Números brillantes. ¿Pero en qué contexto? Es evidente que Gyökeres ha vivido un año espectacular en términos estadísticos. Ha sido decisivo, ha marcado con frecuencia y ha demostrado ser una referencia ofensiva total en el fútbol portugués. No obstante, es imprescindible poner esos datos bajo la lupa del contexto competitivo. La Primeira Liga, pese a contar con equipos históricos como Benfica, Porto o el propio Sporting, sigue estando varios escalones por debajo de las grandes ligas europeas, la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A o incluso la Ligue 1 en determinados aspectos. La exigencia táctica, física y emocional en esos entornos es considerablemente mayor. Los goles en Portugal no siempre se traducen en rendimiento inmediato al más alto nivel continental. No es casualidad que muchos jugadores que han brillado en esa liga necesiten un periodo de adaptación considerable cuando dan el salto a un entorno más competitivo. En el caso de Gyökeres, la situación es aún más compleja. Tiene 26 años y nunca ha disputado ni un solo minuto en la UEFA Champions League, ni ha jugado en alguna de las llamadas 5 grandes ligas. Esa falta de experiencia en los escenarios de máxima exigencia genera inquietud. ¿Está preparado realmente para asumir el rol de delantero centro en el club más exigente del mundo? Una apuesta arriesgada, no una inversión segura. Invertir cerca de 100 millones de euros por un jugador sin trayectoria internacional contrastada resulta, cuanto menos, osado. En el Real Madrid, ese tipo de cifras suelen estar reservadas para talentos ya consagrados, con proyección global o con un historial probado en competiciones top. El caso de Jude Bellingham, fichado desde el Borussia Dortmund, es un ejemplo reciente. Un jugador joven, sí, pero con experiencia en Champions, Mundial y Bundesliga. Gyökeres, por el contrario, no ha sido probado en ese tipo de entornos. El Real Madrid no puede permitirse experimentar. El margen de error en el mercado es cada vez más pequeño, y las decisiones deportivas deben estar sustentadas por más que simples estadísticas goleadoras. La jerarquía, la mentalidad competitiva, la capacidad de adaptación, el temple en noches grandes y la conexión con el juego de equipo son valores esenciales. En este sentido, Gyökeres todavía está en fase de demostración. ¿El perfil del jugador, adecuado para el Madrid? Desde el punto de vista físico y funcional, Gyökeres es un delantero potente, veloz, con olfato goleador y capacidad para jugar de espaldas. Su estilo recuerda, en algunos aspectos, al de atacantes como Haaland, aunque sin su misma agresividad ni su contundencia en escenarios top. Para ciertos modelos de juego, podría encajar como 9 referencia. Pero el Madrid no solo busca un finalizador, necesita un jugador capaz de conectar con el centro del campo, de entender los ritmos del partido, de decidir bajo presión y de convivir con la responsabilidad de portar la camiseta blanca. El club blanco ha tenido grandes 9s en su historia reciente: Benzema, Cristiano, aunque partía desde la izquierda, Higuaín en sus mejores años o incluso Ronaldo Nazario en la era galáctica. Todos ellos compartían algo esencial: capacidad de marcar diferencias en partidos grandes. Gyökeres aún no ha demostrado eso, ni siquiera a nivel de selección, donde Suecia ha estado lejos de ser protagonista en las grandes citas internacionales. ¿Qué otras opciones existen? El mercado ofrece alternativas interesantes, tanto en términos de presente como de proyección. Delanteros jóvenes como Benjamin Sesko, Evan Ferguson, o incluso jugadores más contrastados como Lautaro Martínez o Víctor Osimhen, ya han demostrado más en contextos de mayor exigencia. Algunos de ellos también tienen cláusulas elevadas, pero con un perfil más completo y una trayectoria internacional más sólida. El Real Madrid debe evaluar no solo el potencial inmediato, sino también la proyección, la personalidad y la facilidad de adaptación al ecosistema competitivo del club.
Además, no debe olvidarse que la irrupción de Endrick, quien llegará en 2025, y la probable consolidación de jugadores como Rodrigo o incluso Brahim Díaz en el sector ofensivo, podrían hacer innecesario un fichaje tan costoso. Apostar por Gyökeres podría condicionar tanto la planificación futura como el desarrollo de talentos ya presentes en la plantilla. El peso de la camiseta blanca. En el Bernabéu no se valora únicamente el rendimiento técnico o estadístico. Se mide la capacidad de soportar la presión, de ser decisivo en los momentos cruciales y de escribir páginas doradas en noches europeas. El delantero del Madrid debe ser un jugador total, capaz de arrastrar defensas, de asistir, de marcar, pero también de liderar. Y ese tipo de futbolistas no solo se mide por cifras, sino por su impacto en las grandes noches. El fichaje de Cristiano Ronaldo fue una inversión gigantesca, pero justificada por su pasado en el Manchester United y su rendimiento en Champions. Lo mismo puede decirse de Benzema, un talento precoz que llegó desde Lyon con la madurez de haber jugado en alto nivel desde los 17 años. Gyökeres, con todos sus méritos recientes, está lejos de esa dimensión. Conclusión: ¿una moda pasajera o una solución real? La tentación de fichar a Víctor Gyökeres surge en un contexto donde hay pocos delanteros top accesibles en el mercado. Pero esa escasez no debe empujar al Real Madrid a tomar decisiones impulsivas. Ni la presión de otros clubes interesados como el Arsenal o el Manchester United, ni la ansiedad por cubrir la posición de 9 minutos pueden justificar una operación de este calibre sin garantías claras de rendimiento inmediato y sostenido. En definitiva, la pregunta es simple, pero crucial: ¿es Gyökeres el delantero que puede liderar la próxima era del Real Madrid? Desde una perspectiva crítica y analítica, la respuesta hoy por hoy es negativa. Es un jugador interesante, sí, pero todavía muy lejos de lo que exige una camiseta que pesa más que ninguna otra en el fútbol mundial. Alexis Mac Allister, fichaje inminente del Real Madrid, un refuerzo de jerarquía mundial para el centro del campo merengue. El Real Madrid está cada vez más cerca de concretar una operación que podría marcar un punto de inflexión en la planificación deportiva del club de cara a la próxima temporada. Se trata del fichaje de Alexis Mac Allister, actual mediocampista del Liverpool y una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en los últimos años. El internacional argentino, campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, se perfila como el gran refuerzo blanco para reforzar la medular y dotar al equipo de Carlo Ancelotti de un perfil técnico, táctico y competitivo que se adapta perfectamente a las exigencias del club. Las negociaciones entre el Real Madrid y el Liverpool han avanzado de forma significativa en los últimos días. Si bien aún no hay un anuncio oficial, fuentes cercanas a la operación confirman que las partes están muy próximas a alcanzar un acuerdo definitivo. El club inglés ha fijado una cifra cercana a los 70 millones de euros como precio de salida para el argentino, una cantidad que en Valdebebas consideran asumible teniendo en cuenta la calidad y la experiencia del jugador, así como su impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Mac Allister, de 26 años, vive su mejor momento futbolístico. Formado en Argentinos Juniors y consolidado en Europa primero en el Brighton y luego en el Liverpool, ha sabido evolucionar como centrocampista total. Su paso por la Premier League ha sido meteórico, y su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos lo convierte en un jugador muy valorado por técnicos y directores deportivos. En Liverpool ha disputado más de 40 partidos esta temporada, la mayoría como titular, y ha demostrado un nivel de regularidad y madurez pocas veces visto en jugadores de su edad. El interés del Real Madrid no es nuevo. En Valdebebas llevan más de un año siguiendo de cerca su evolución, y el excelente papel de Mac Allister en el Mundial de Qatar, donde fue titular en todos los partidos clave, incluyendo la final contra Francia, terminó de convencer al área deportiva. En aquella Copa del Mundo, Mac Allister no solo cumplió con creces su rol como organizador, sino que fue fundamental en la conexión entre líneas, brindando equilibrio y aportando una cuota de sacrificio defensivo que lo convirtió en un pilar silencioso del equipo campeón. Uno de los aspectos que más seduce al Real Madrid es la versatilidad del argentino. Puede desempeñarse como mediocentro defensivo, interior por ambas bandas e incluso como mediapunta, dependiendo de las necesidades del partido. Esa polivalencia le permitiría integrarse fácilmente en una plantilla rica en talento como la madridista, compartiendo minutos con jugadores como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Luka Modric, en su posible último año, o Fede Valverde. Su llegada no solo ampliaría las variantes tácticas del técnico italiano, sino que también ofrecería garantías de rendimiento inmediato. Mac Allister, por su parte, ya ha manifestado en conversaciones privadas su entusiasmo por vestir la camiseta blanca. Según se ha podido saber, el jugador ve en el Real Madrid la oportunidad perfecta para dar un nuevo salto en su carrera y disputar títulos al más alto nivel, tanto en la Liga como en la Champions League.
Su entorno también valora positivamente el cambio, destacando la estabilidad deportiva del club y su capacidad histórica para maximizar el talento de los jugadores sudamericanos. En términos estratégicos, el fichaje de McAllister tendría un impacto muy positivo en la renovación paulatina del centro del campo merengue. Con Toni Kroos considerando su retirada y Modric cada vez más cerca del final de su carrera, el Madrid se ha propuesto rejuvenecer su columna vertebral sin perder competitividad. Incorporar a un futbolista que combina juventud, experiencia internacional y una mentalidad ganadora es una apuesta alineada con la política de fichajes del club en los últimos años. Además, desde una perspectiva simbólica y emocional, el movimiento también tiene un fuerte atractivo. Fichar a un campeón del mundo argentino siempre añade un componente especial. McAllister no es una promesa a desarrollar, sino una realidad consolidada que llega con la madurez suficiente para pelear por un puesto en el once titular desde el primer día. Su personalidad tranquila pero competitiva, su inteligencia en la toma de decisiones y su compromiso dentro del campo son valores que encajan perfectamente con el ADN del Real Madrid. La buena relación institucional entre el Liverpool y el Real Madrid, forjada en negociaciones anteriores y en el respeto mutuo entre dos gigantes europeos, podría facilitar el cierre de la operación en los próximos días. El club blanco quiere acelerar el proceso para evitar la irrupción de otros pretendientes de peso, conscientes de que un jugador de estas características no suele estar mucho tiempo en el mercado. En definitiva, si se concreta, el fichaje de Alexis McAllister representará mucho más que una incorporación de calidad, será una declaración de intenciones. El Real Madrid seguiría apostando por el talento joven y contrastado, por perfiles técnicos pero también con garra, por futbolistas que entienden lo que significa competir y ganar en los escenarios más exigentes. La afición blanca puede ilusionarse. McAllister está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, y su llegada promete elevar aún más el listón de un equipo que no deja de reinventarse.